Te damos muchas gracias, Señor, este día, porque es un día muy especial. Es el día que dedicamos para estar en tu casa y estamos dispuestos para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Gracias, Dios, porque este día celebramos el 10 de mayo. Es un día muy especial y deseamos que los corazones de todas las mamás sean bendecidos, se sientan, Dios mío, festejadas, celebradas por toda su familia, por todos los que le rodean. Abrimos nuestro corazón a la palabra, Dios mío, para que haga ese trabajo que siempre hace, Señor. Nos abrimos, nos disponemos para que sea poderosa en nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguimos estudiando nuestra serie de enseñanzas. Somos una iglesia libre o domesticada, donde estamos aprendiendo que cuando un creyente vive desde lo viejo, significa que tiene su fe domesticada, porque su fe solo le sirve para practicar un credo, para practicar rutinas religiosas, porque su vida no cambia. La predicación del domingo pasado se tituló "Crucifica tu religión para vivir libre en el reino". Podemos escucharla en nuestros canales de YouTube y Spotify. Y quiero decirles, hermanos, el día de hoy, la enseñanza del día de hoy es la primera de la cuarta fase de nuestro cuarto bloque de enseñanzas. Y este cuarto bloque de enseñanzas lleva por título el llamado. Se enfoca en la forma de vivir dentro del reino, en verdadera libertad. Y la enseñanza del día de hoy se titula Herederos legítimos, no rehenes de vidas sin fruto. Somos hijos legítimos y nuestra vida está diseñada por diseño para que dé fruto, para que sea productiva, para que sea abundante, para que sea muy bendecida. Porque eso fue lo que prometió Jesús. Él nos habría de dar vida abundante, no vidas escasas, ¿verdad? Entonces, la enseñanza se titula Herederos legítimos, no rehenes de vidas sin fruto. Y la vamos a estudiar en 3 puntos, como todos los domingos lo hacemos. El primer punto de ellos es la falta de resultados es el síntoma de una identidad vulnerada. Lo repito, la falta de resultados, la vida escasa, la vida estéril, esa vida estéril, la esterilidad, es un síntoma de una identidad vulnerada. El punto 2, el heredero vive en abundancia porque la fuente de vida fluye en él. Y el punto número 3, nuestro linaje anula cualquier creencia de escasez. ¿Estás listo para que comencemos? Punto número 1, la falta de resultados es el síntoma de una identidad vulnerada. Y quiero, antes de entrar en el punto, en el tema, es importante que comprendamos que la identidad puede ser vulnerada de 2 maneras. La primera manera como puede ser vulnerada es ante la sociedad. Por eso puse aquí esta huella digital. Todos tenemos una huella digital y todos en nuestra cartera tenemos una credencial del INE. Aquí en México es la credencial que nos da una identidad en nuestro país como ciudadanos mexicanos. Tenemos actas de nacimiento, todos tenemos el certificado de la primaria, el de la secundaria, tenemos licencia para conducir, algunos tienen su credencial del IMSS para recibir su atención del seguro social, su servicio médico. Todos esos documentos nos dan identidad. Y la identidad socialmente puede ser vulnerada cuando alguien nos la roba, o cuando por algún evento cívico nuestro nombre se mancha, la identidad queda vulnerada. Y eso es lo que sucede. Esa es una de las formas como la identidad ante la sociedad puede ser vulnerada. Y la otra forma es la identidad que llevamos dentro, lo que sentimos, lo que somos, el valor que tenemos, nuestra dignidad propia. Cuando esa identidad es trastocada, es vulnerada, ahí es otra de las formas. Y en esta enseñanza, mi intención y el enfoque es hablar justo en la identidad que todos llevamos dentro.
no voy a hablar de la identidad ante la sociedad. ¿Me explico? Voy a hablar de la identidad que todos tenemos en nuestro ser interior. Y para comenzar, imagina un hombre que desde niño ha vivido como empleado doméstico en una gran mansión. Limpia los pisos, duerme en un cuarto pequeño y come las sobras de la cocina fuera de la cocina, en las partes de afuera de los patios, en la parte de atrás, en el sótano. Y allí vive este hombre. Toda su vida ha vivido en esa gran mansión en calidad de sirviente. Pero un día, junto con otros, con el mayordomo y demás, entraron a los sótanos de la gran mansión y empezaron a limpiar, y empezaron a sacar cosas y demás, y entre tantas cosas sacaron una caja con un aspecto muy sobresaliente. Y lo más interesante es que esta caja, al abrirla, encontraron documentos. Y entre los documentos descubrieron un testamento con certificación judicial, donde se declaraba a este hombre, que les digo que desde niño lo declaraban el único propietario de toda la mansión. Él es el dueño legítimo de la propiedad. Lo que sucedió es que el testador era el dueño de la casa, pero murió y dejó a su hijo como único heredero. Pero su hijo de bebé fue secuestrado. De tal manera que él vivía en la casa, en la mansión de su padre, sin saberlo, pero vivió como sirviente. ¿Ok? A pesar de tener las escrituras en la mano y a pesar de que fue declarado por abogados como el único dueño de la casa, el amo y señor, a pesar de todo eso, él siguió durmiendo en el cuarto de servicio. Y cada que llegaba la hora de comer, estaba servido el banquete, pero él no se animaba a sentarse a la mesa. La alcoba principal estaba abierta, pero él tenía temor meterse a la habitación y seguía durmiendo en su cuarto, en su cuartito. Su identidad estaba afectada, ¿sí? Y le seguía haciendo creer que él era un sirviente. Y él se identificaba a sí mismo más como un empleado que como el dueño y señor de todo. No le faltaba poder legal para él declararse como el dueño de todas las cosas. Lo que le hacía falta era creerlo y comportarse como dueño. Observa bien lo que te estoy diciendo. No le faltaba poder legal. Lo que le faltaba era creérsela. Y lo que le faltaba era asumir la autoridad como tal. ¿Están conmigo? Hermanos, quiero que por favor pongas atención a esto. Si nuestra vida sigue siendo de empleados domésticos, Cristo ya nos dio las llaves del reino. Nuestro problema no es falta de recursos, hermanos. Nuestro problema es que dudamos en nuestro corazón. Porque nuestra identidad ha sido vulnerada por años de domesticación religiosa. Nos sentimos más siervos que hijos. Necesitamos trabajar con eso. Necesitamos trabajar con la identidad que tenemos en nuestro corazón. No hace falta legalidad a que nosotros aseguremos que somos hijos de Dios. Pero muchos de nosotros estamos tan habituados a vivir cumpliendo rituales y un sistema religioso. Estamos domesticados al sistema religioso que nos cuesta asumir nuestro rol como hijos. Somos herederos.
Y el problema es que no nos la creemos. La palabra de Dios dice algo en Gálatas 4:1, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y aquí dice algo muy importante. El niño, aunque es dueño de todo, no tiene autoridad sobre las cosas. ¿Por qué razón? Porque le hace falta crecer. Espiritualmente hablando, nosotros, mientras no crezcamos espiritualmente en el conocimiento, no nos desarrollemos en la verdad de la palabra de Dios, no vamos a poder nosotros asumir nuestro rol de hijos. Vamos a ser bebés espirituales. Y en tanto el hijo, el heredero, es niño, no difiere en nada de los esclavos. El enemigo va a seguir viniendo y nos va a seguir acosando, y nosotros, porque no tenemos esa maduración espiritual, ese entendimiento, esa comprensión, no llegamos al punto de convencimiento personal, seguimos dudando de Dios, seguimos creyendo que Dios nos va a faltar en momentos cruciales de la vida. Ese es un comportamiento infantil. Necesitamos madurar espiritualmente, conocer verdaderamente al verdadero Dios, tener experiencias reales, encuentros reales, personales con Él, de tal manera que exista el convencimiento genuino, auténtico, de tal forma que no dudemos. Otro versículo lo tenemos en Jueces 6:15, y esta es la historia de Gedeón. Gedeón cuestionaba su identidad cuando Dios lo estaba llamando para ir a liberar de los madianitas al pueblo de Israel. Y fíjate las palabras de Gedeón: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Fíjate, hasta aquí lee nada más. Dios le estaba diciendo que fuera a pelear contra los madianitas que los estaban acosando. Era un pueblo numeroso, era un pueblo poderoso en ese tiempo. E Israel, el pueblo escogido por Dios, estaba viviendo en las montañas. Sembraban algo y una parcelita apenas empezaba a dar fruto, a dar resultado, y luego venían unas redadas de los enemigos y se robaban toda su cosecha. Y estaban viviendo penalidades tremendas, viviendo en las cuevas, en las montañas, amedrentados por los madianitas. Y llega el ángel de Jehová con Gedeón y le dice: tú vas a ir a liberar al pueblo. Y entonces se sintió chiquito para el cargo. Y le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a salvarlos si yo, mi clan, mi familia, somos los más débiles de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia? ¿Cómo que yo voy a ir a liberarlos? Y entonces Dios le dice, el Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. La razón: porque yo estaré contigo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y en nuestra vida cristiana tampoco se trata de nosotros, se trata de Él. Mientras tú y yo no creamos que el que vive dentro de nosotros es mayor que el que vive en el mundo, no podremos asumir la responsabilidad de hijos. Seguiremos viviendo como esclavos. Porque no se trata de nosotros, se trata de quien vive dentro de nosotros. Y ante cualquier circunstancia que vivamos, no es el problema, no es lo que estamos viendo. No se trata del problema, no se trata de la adversidad, se trata de Él, y Él vive aquí. Eso es lo que no nos ha caído el 20. A eso me refiero, que
la falta de resultados es el síntoma de que nuestra identidad como hijos está golpeada, está vulnerada. Y mientras no nos la creamos, no vamos a vivir como hijos, como herederos. Y mira, 3 principios no negociables para ti y para mí. Y el primero de ellos, mira nomás, ser heredero sin creerlo jamás dará resultado. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Mientras no nos la creamos, no vamos a vivir como verdaderos herederos. Entonces, ser herederos sin creerlo jamás dará resultado. Tú y yo podemos ser herederos del reino, pero si creemos y vivimos como huérfanos, si creemos y vivimos mendigando la bendición de Papá Dios, es porque no lo creemos. Mientras tú y yo no lo creamos, vamos a morir de hambre estando frente a la mesa bien servida. Y el segundo principio, el sistema religioso se fortalece con nuestra ignorancia. Tanto más desconozcamos, tanto más ignorantes seamos de Papá Dios y de las verdades que Él nos ha hablado en su palabra, más poder tendrá el enemigo sobre nosotros, más poder y fuerza ejercerá la religión, nos llevará más a cumplir rituales antes que a relacionarnos con Él. Hermanos, la domesticación nos enseña a mendigar lo que Cristo ya compró con su sangre. Ya es nuestra, la herencia. Somos sus hijos. Y mientras más tardemos en entender que la religión es una cárcel de engaño, menos probable va a ser que tú y yo creamos y vivamos como hijos suyos. Tercera cosa, lo que creemos, eso mismo creamos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es todopoderoso? Él puede hacer todo. ¿Así es? ¿Sí? ¿Así es, Chelito? Él puede hacer todo. Es todopoderoso. Muy bien, yo estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, Él respeta el límite que tú y yo nos ponemos. Si tú y yo nos sentimos incapaces, si no creemos que sea posible, Él es todopoderoso, Él lo puede hacer. Sin embargo, Él respeta el límite que tú y yo nos ponemos. ¿Sí me entiendes lo que estoy diciendo, hermano? ¿Sí me explico? Mira, si tú y yo nos sentimos incapaces e inmerecedores de algo que Papá Dios quiere darnos, nuestros frutos de vida van a ser pequeños con el único afán de Papá Dios no contradecir lo que tú y yo estamos creyendo. ¿Por qué razón? Pues porque Él mismo nos ha dicho, el que cree, le es posible. Si tú crees que no puedes, concedido. Papá Dios es todopoderoso y lo puede hacer. Puede librarnos, pero si tú y yo no lo creemos, tú y yo inhabilitamos su todopoderío. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, ser heredero sin creerlo jamás va a dar resultado. Tanto más persistamos ignorando las verdades que Papá Dios ya ha dado a nosotros, ha hecho por nosotros, la iglesia, la religión seguirá dominándonos. Seguiremos viviendo en un nivel inferior de lo que Papá Dios espera. Y tanto nosotros permanezcamos creyendo que somos incapaces, que somos indignos, que no podemos, que no merecemos, concedido. Es tiempo, hermanos, que dejemos de creer que somos huérfanos.
Y que dejemos de sentirnos indignos para habitar en casa de Papá Dios. Él ya nos trajo a casa. Y si tú y yo creemos y entendemos bien que el reino de Dios ya nos pertenece, entonces vamos a dejarnos de preocupar por la provisión del día de mañana. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero si lo recitamos como si fuera una poesía nomás, como merolicos, y no la creemos en nuestro corazón, podemos repetirla 1000 veces y no se cumplirá en nosotros. Porque lo que creemos, eso mismo creamos. Y si creemos desde la escasez, eso tenemos. Aunque Dios sea todopoderoso. ¿Están conmigo? Punto 2. El heredero vive en abundancia porque la fuente de vida fluye en él. Y ahora quiero invitarte a que te imagines a una persona que vive en una casa hermosa. Pero fuera de su casa hay sequía. Mira, la gente se agolpa alrededor de las pipas para pedir una gota de agua, un vaso, un balde para llevarlos a su casa. Todos afuera están desesperados, haciendo filas interminables para recibir un poco de agua. Pero esta persona, al ver a los demás sufriendo, se contagia de su miedo y va y se suma a la fila y se pone ahí a soportar horas bajo el sol para pelear por una poca de agua, olvidándose que en su casa él dispone de una toma directa a los depósitos y las reservas de agua de la ciudad. Con tan solo abrir la llave del grifo, él puede recibir agua. Ah, no, pero está contagiado por el temor y los ánimos de la escasez que hay afuera, que se olvida que él tiene una conexión directa a la fuente de agua de la ciudad en su misma casa. Este ejemplo, que puede ser chusco, si tú quieres, es algo hipotético, pero por medio de ella, de esta imagen, tú y yo podemos entender cómo muchos creyentes vivimos en escasez espiritual y material por una domesticación religiosa que nos ha hecho vivir como mendigos, sin entender que somos herederos de todo el cuidado y toda la provisión de Papá Dios. La vida espiritual estéril y la falta de fruto no es culpa de factores externos. Sucede porque nosotros desconocemos nuestra identidad como herederos legítimos. Así que, hermanos, es momento de despertar y de dejar de pedir unas pocas gotas de agua. Y empecemos a vivir la vida de reino que está disponible desde nuestro interior. Porque la fuente de vida vive en nuestros corazones. La Escritura dice en Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del cual brotará vida eterna. O sea, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él es el autor de la vida. De Él procede todo el bien, toda la seguridad, toda la paz, toda la protección viene de Él y Él vive aquí adentro. Pero mientras nosotros, sus hijos, permanezcamos ignorantes de eso, estaremos mendigando unas pocas gotas de agua, cuando en nuestro interior tenemos la fuente de vida inagotable. Hay otro versículo en Colosenses 2:10 que dice lo siguiente: y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? Es Jesús, es Dios, efectivamente. Nosotros en Él estamos completos. Y al decir estamos completos, significa que no nos hace falta nada. En Él estamos completos, que es la cabeza de todo principado y potestad.
O sea, aún los demonios y los ángeles se sujetan a Él. Y tú y yo lo tenemos aquí adentro. Pero no somos totalmente conscientes de lo que somos. Y mientras vivamos así, inconscientes de esta realidad, no vamos a vivir a la altura de lo que Papá Dios ya ha diseñado que vivamos. Vamos a estar mendigando. Vamos a estar viviendo en escasez. Nuestra vida va a ser estéril, no va a dar frutos. Tres verdades que no debemos olvidar, hermanos. La primera de ellas, la abundancia es identidad, no es un logro. ¿Escuchaste bien? La abundancia es identidad, no es un logro. La abundancia, hermanos, no llega porque nosotros seamos muy buenos. No llega porque seamos trabajadores. No llega porque seamos buenos en lo que hacemos. Ciertamente tenemos nosotros que esforzarnos en hacerlo, pero llega a nuestras vidas porque estamos legalmente conectados a la fuente. Pero creyendo, porque sin fe es imposible que esto pase. Nuestro fruto no depende de nuestro esfuerzo religioso, hermanos. Depende de nuestra posición legal en Cristo. Segunda verdad que no debemos olvidar: la duda y el miedo impiden el flujo de abundancia. Quiero que seas totalmente honesto, totalmente honesta contigo. ¿Hay alguno de nosotros que aún el miedo y la duda nos gobierna? Si eso está pasando, por eso seguimos viviendo como esclavos y no como hijos. La duda y el miedo, hermanos, anulan la efectividad de nuestra fe, la inactivan. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura dice que al que cree todo le es posible, pero si duda y tiene miedo, esa fe está anulada, está inactivada, entonces no puede recibir nada. Siendo hijos, seguimos viviendo como esclavos, como siervos. Un heredero, hermano, simplemente confía que los recursos del reino nunca fallan. Papá Dios tiene cuidado de nosotros. Está confiado. Vive en paz. Vive tranquilo. ¿Por qué razón? Porque está, como decía Abraham, se sostuvo como viendo al invisible. Tercer cosa que no debemos olvidar: nuestro estado interior se manifiesta en el exterior. Hermanos, si tú y yo no renovamos nuestra programación interior, todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro esquema, nuestro sistema de pensamientos, si nosotros no quitamos todos los bloqueos mentales que tenemos hacia la abundancia, si tú y yo no quitamos esos techos mentales que nos hemos puesto, que nos impiden ir más alto, crecer, que nos impiden expandirnos, si tú y yo no quitamos todo eso, si no nos reprogramamos, y si no confiamos plenamente en su grandeza, en su poder, en su autoridad, vamos a seguir viviendo secos. Vamos a seguir dudando de Él por la provisión del día de mañana. Pero fíjate muy bien, si tú y yo nos renovamos, si tú y yo reprogramamos nuestro sistema de pensamientos y nuestro sistema de creencias y confiamos en su plenitud, en su presencia que es plena, es todopoderosa, entonces
no habrá sequía externa en ninguno de nuestros proyectos. No habrá sequía en nuestra familia. No habrá ausencia de paz. Viviremos tranquilos, viviremos en paz. Viviremos siendo abundantes por diseño divino. Amén. Mira, hermano, dejar de mendigar por unas gotas es el primer paso. Pero entender que el agua nunca se va a agotar, eso es lo que nos hace más que vencedores. Creer que no va a acabar nunca, que no va a haber falta de provisión nunca, eso es otro nivel. Y a eso somos llamados. Es más, ya todo está dispuesto para nosotros, para que vivamos así. Cristo ya ganó por nosotros todo y ya nos lo dio. Es hora de dejar de pelear contra la falta de dinero y contra la falta de oportunidades, hermanos. Es hora que comencemos a vivir como hijos del Dios Altísimo. Porque nuestro linaje real, hermanos, tiene el poder de anular cualquier maldición de miseria que el infierno ha querido venir y ponerle a nuestro apellido, a nuestra familia. Pero necesitamos creerlo. Tercer punto. Nuestro linaje anula cualquier creencia de escasez. Imaginemos, hermanos, que nacimos nosotros en una familia cargada de deudas, en una familia donde el apellido que llevamos es sinónimo de quiebra y de vergüenza. Durante años los acreedores nos han perseguido y hemos vivido con miedo de que nunca vamos a tener nada propio. Pero un día, en un accidente, perdemos toda nuestra familia y quedamos nosotros desde pequeños huérfanos. Y vamos de orfanatorio en orfanatorio. Hasta que un día somos adoptados legalmente por la familia más influyente de la ciudad. Al instante en que esta familia nos adopta, firma los documentos, nos da un nombre, nos da un apellido. Al instante, nuestro pasado financiero queda liquidado. Ya no hay acreedores que pueden venir a cobrarnos. Ya no hay nadie que puede venir a tocar nuestras vidas. Y no porque nosotros hayamos pagado la deuda. No. Sino porque nuestro nuevo linaje cubrió todo lo que se debía. Y nos ha dado una posición donde la deuda ya no existe. Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros, para que podamos ser libres y para que vivamos como hijos suyos. Ya no con la vida y la memoria del pasado. El mundo nos quiere seguir cobrando escasez de vida, basándose en nuestro viejo nombre. Pero nosotros no solo recibimos un nuevo apellido, sino que nuestro nuevo Padre, al adoptarnos, liquidó nuestra deuda por completo. Eso hizo Papá Dios. Cuando nos dio su apellido, nos entregó una carta, un documento, donde nos declaraba cero deuda. Cero deuda. Y al mismo tiempo que declaraba cero deuda, nos declaraba herederos de una herencia infinita. Eso hizo Papá Dios. Pero el error que cometemos muchos de nosotros es que aunque tenemos un linaje nuevo, seguimos viviendo como si aún le debiéramos algo al miedo y a la escasez.
Y la Escritura en Romanos 8:17 dice: así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y sabes una cosa, muchos a veces creemos que las bendiciones de Dios no son para esta vida. Y yo respeto a quienes creen así. Yo he encontrado muchos pasajes en la palabra de Dios donde confirman que la bendición de Dios es para vivirse en esta vida. Y en la postrera, aún más. Por algo dice que cuando nos ha dado al Espíritu Santo, dice que son las arras, las primicias de las bendiciones de Dios. Y las recibimos al Espíritu Santo aquí en este mundo, no en el otro. Y las bendiciones que Dios nos da por medio del Espíritu Santo se manifiestan aquí en vida. Vuelvo a repetir, quien lo cree. Si alguien no lo cree, no lo vivirá aquí. Lo va a vivir allá. Estoy de acuerdo. Pero se está perdiendo de algo muy grande aquí. Porque no lo cree para aquí. Concedido. La palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9 dice: pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Hermanos, somos sus hijos, somos su pueblo. Y si tú y yo lo creemos, si los demás, si el mundo no lo cree, es su asunto. Tú y yo lo creemos. Y eso es una realidad para nosotros. Y necesitamos de veras convencernos de ello para poder vivir a la altura de lo que Papá Dios ha diseñado que vivamos. Tenemos que creerlo. 3 principios que nunca debemos olvidar, hermanos. El primero de ellos, la identidad es antes de la posesión. Hermanos, no somos ricos por tener dinero en el banco. No. Somos ricos por el apellido espiritual que tenemos. El linaje, hermano, es lo que nos da derecho legal para acceder a los recursos del reino. Así que primero somos hijos y como consecuencia somos dueños. ¿Estás conmigo? Primero somos hijos y como consecuencia disfrutamos de las riquezas de Papá Dios. Segundo principio que no debemos olvidar, la cruz fue un juicio de sustitución. En la cruz, hermanos, Jesús tomó nuestro estatus de esclavos y nuestra condición de pobreza y nos entregó su herencia como hijos, nos dio nombre y nos dio herencia. Fue un intercambio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Fue un intercambio legal, espiritual y definitivo. Así es que creer en la escasez, hermanos, seguir nosotros viviendo, pero creer en la escasez, nos estamos identificando con nuestro estatus de esclavo y estamos perdiendo la oportunidad de vivir, de creer y de vivir como hijos. Y si nos identificamos con la escasez, hermanos, entonces nosotros volvemos ineficaz el plan que Papá Dios nos ha dado por gracia. Que vivamos en abundancia. Tercer cosa que no debemos olvidar, el linaje es poderoso si somos conscientes de él. Si no somos conscientes de quiénes somos. Leímos un versículo donde dice que en tanto el heredero es niño, no hay diferencia con el esclavo. No puede disfrutar la herencia. ¿Por qué? Pues porque es niño. El niño no comprende, el niño no capta.
es inocente. Y si tú y yo estamos viviendo en esta vida con escasez, y hermano, por favor, deseo sacudir tus entrañas con esto. Si estamos viviendo en escasez, es muy probable porque nos estamos identificando con ella. Esa es nuestra identidad. Por eso, por más que trabajemos, no podemos salir de ella. Necesitamos identificarnos con nuestro legado como hijos, con nuestra identidad de hijos. Somos hijos de Dios. Eleazar, pero es que el mundo está muy difícil. Yo lo sé, que en el mundo hay adversidades. De hecho, Jesús prometió que habrían adversidades. Pero confíen, yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a hacer. Si somos conscientes del linaje que hemos recibido, se convertirá en el poder del cielo para sacarnos de nuestra escasez. Porque Papá Dios lo que desea es que vivamos nosotros en paz y en tranquilidad. Y yo quiero preguntar, si no hay para pagar la renta del fin de mes, ¿hay paz? ¿Hay tranquilidad? Me pasó en mi familia, andábamos la familia y fuimos a un lugar y fuimos a comer y yo no traía dinero. Y fuimos a comer y al momento de que iba a comer, yo no disfruté al 100 la comida porque decía yo, va a llegar la hora de la paga y Dios mío, yo el papá y no traigo. Gracias a Dios no hubo problema, nuestros hijos ahí salieron al quite. Qué bien se siente como hijos recibir algo así, pero a donde quiero llevarlos es al punto de que si no hay dinero, no hay paz. Podemos predicar a Cristo y demás, pero si no hay dinero, no hay paz. Si no somos bendecidos, si no tenemos dinero, no hay forma de propagar el reino. No puedes bendecir al prójimo. Se te acerca un mendigo en la calle, no lo puedes bendecir porque no hay dinero. Y yo no quiero que recibas un mensaje erróneo. Yo no estoy poniendo al dinero como el objetivo de vida. El objetivo es la fuente de vida que fluye a través de nosotros. Una vez que nosotros vivimos como hijos, como consecuencia, se disfruta de la abundancia, de la herencia. Nuestra libertad, hermanos, de la escasez comienza cuando nos reconocemos como hijos de Dios y empezamos a vivir con la autoridad que tenemos. Así es que te invito, mi hermano, decidamos hoy dejar de vivir como rehenes de una mentira. De una mentira. Quiero invitarte para que antes de terminar, ya estoy terminando, quiero que te pongas de pie y escuches lo último, de pie. Si alguno de nosotros hemos vivido muchos años en escasez de muchas cosas, en la insuficiencia de muchas cosas, en la incapacidad de lograr muchas cosas, en el estado de desánimo porque nuestros logros y nuestros proyectos se truncan y demás, no prosperamos en nada, tenemos vidas donde no damos un fruto digno. Si nosotros hemos vivido así, hermanos, necesitamos hoy salir de ello. Necesitamos dejar de identificarnos con la escasez. Necesitamos mover esas creencias de nuestro corazón. No sigamos viviendo como creyentes domesticados, hermanos, religiosos, que buscamos una bendición en función de mi desempeño, de yo cumplir reglas, de cumplir con los dogmas que se esperan. Necesitamos vivir como el linaje real que sabe que es bendecido. No mendiga las bendiciones de Dios, no mendigamos migajas. Necesitamos cambiar nuestra forma de creer, hermanos. Salgamos de aquí a manifestar y a dar fruto
en abundancia, creyendo lo que somos hijos de Dios. Coloquemos la actitud de nuestro corazón de una manera correcta en relación con Dios. Creerle a Dios lo que Él ha prometido. No importa que mis circunstancias, lo que yo vea, sea contrario. Me voy a alinear con la verdad de la palabra de Dios. Hay que alinear nuestro corazón con Él, con el linaje que somos. Somos sus hijos y hemos recibido herencia. Y esa herencia no solo tiene que ver con cuestiones espirituales, vida eterna, perdón de pecados, Espíritu Santo, la palabra de Dios, la verdad de Dios. Él es mi Dios, soy su pueblo, soy su hijo hoy. No solamente cosas espirituales, cosas materiales. Ha de traducirse en realidades. Pero todo depende de la actitud, de la posición del corazón para con Dios. Recuerda que el linaje de hijos es primero que el disfrute de las bendiciones. Mira, somos herederos legítimos y la escasez, la vida sin fruto, ya perdió su poder sobre nosotros. La Escritura dice en Romanos 1:17, y pon mucha atención a lo que te voy a decir. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quiero que pongas especial atención a esta palabra. Justicia de Dios. Tú sabes que Dios es justo. Quiero que no quites tu atención de esa palabra. Justicia de Dios. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en Edén, el hombre disfrutaba de conexión permanente, de dependencia permanente de Dios. No le faltaba nada. Vivía en abundancia, lo tenía todo. Vivía en paz, vivía tranquilo. Pero un enemigo vino y robó, nos desconectó de Papá Dios. Nos robó la paz, nos robó la tranquilidad. Provocó que la bendición, la abundancia de Dios hacia nuestras vidas dejara de fluir. Y desde entonces el hombre, tú y yo, vagamos por el mundo sin Dios y sin esperanza, sujetos a miseria, viviendo dolor, sufriendo. Y eso indignó muchísimo a Papá Dios, porque se nos fue robado. Por eso Dios nos ha hecho justicia en Cristo y nos lo ha regresado todo, pero está disponible solo para aquel que lo crea. Para aquel que lo crea. Dios nos regresó la conexión con Él solo por creer. Nos perdonó toda nuestra vida de error, de pecado, de maldad, solo por creer. Y nos regresó la conexión con Él, la abundancia, la bendición, solo para aquel que lo cree. Y mira, si lo crees, recíbelo. Pero si no lo crees y si lo dudas, entonces sigue viviendo, esforzándote y haciendo obras para merecer ser bendecido. Sigue creyendo que el camino del esfuerzo es el camino para alcanzar la vida abundante que Dios ha prometido en Jesucristo. Es tu asunto, es tu responsabilidad. Pero si lo crees, entonces vive la vida abundante que Él nos ha dado. Recordemos, hermanos, somos herederos legítimos. No mendigamos la herencia. La hemos recibido porque nos ha sido otorgada como hijos. No somos rehenes de vidas sin fruto. No vivimos esclavos a la escasez. Somos hijos. Somos herederos. Recíbalo quien lo cree.
Padre, te damos gracias este día por esta palabra que nos das. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias porque todo lo has sujetado, Señor, a la fe. Lo has sujetado para aquel que lo crea. Gracias te damos, Dios mío. Yo espero que nosotros, nuestra vida, Dios mío, cambie la posición, la postura de su corazón. Y aceptemos, Dios mío, que somos bendecidos por gracia. Aceptemos, Dios mío, la libertad a la cual tú nos has llamado a vivir, con la cual tú pagaste con tu vida, derramaste tu sangre, la compraste por precio. Ahora, Señor, nosotros la hemos recibido, pero surtirá, Dios mío, efecto solamente en aquellos que creen. Quien a veces lo cree y a veces no lo cree, como dice Santiago, es como la onda del mar que va de un lado para otro, porque duda en su corazón, el tal ni crea que recibirá nada. Porque la duda y el temor anulan, inhabilitan el potencial de nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos, tomamos lo que por herencia tú nos has dado. Y te damos muchas gracias. Amén. Le damos un aplauso a Dios.